Bienvenidos nuevamente a una de las pláticas. Te recuerdo mi nombre, soy Elías Campos y soy socio director del Centro de Aprendizaje Transformacional, SC, el cual se dedica al desarrollo de soft skills o competencias blandas. En esta ocasión, amigos y amigas, vamos a hablar de un tema realmente muy interesante e importante, porque tiene que ver con el manejo del conflicto constructivo en los equipos de trabajo. Y déjenme decirles que vamos a tener varias secciones dentro de esta plática. La número uno va a ser entendiendo el conflicto. Les voy a ir diciendo conforme vayamos avanzando las diferentes partes de esta plática para que vaya teniendo más sentido para ustedes. Bien, en esta primera parte vamos a entender el conflicto de una mejor forma y quiero comentarles que el conflicto es algo que es inherente al ser humano. Existen conflictos en todos lados donde interactuamos con las personas, ya sea a nivel organizacional, familiar, inclusive intrapersonal y evidentemente interpersonal. Vamos a empezar diciendo que el conflicto, ¿qué significa? ¿Qué es? Yo les puedo decir que es un desacuerdo, es un problema que surge entre dos o más personas, ¿sí? Cuando hablamos de un entorno profesional y que tiene relación con las actividades que se realizan propio de esa actividad laboral. Ahora, los tipos de conflicto más comunes son, por ejemplo, cuando hay choques de personalidad. Cuando las personas tenemos diferente personalidad y de alguna manera las personales son antagónicas, bueno, pues entonces hay un conflicto. También hay dificultades en las relaciones interpersonales. También, bueno, pues no hay algunos intereses opuestos, diferentes, porque de alguna manera nuestra relación o nuestra forma de ser que establecemos con los demás, pues a veces no coincide con los intereses de los otros. Y máxime cuando trabajamos en lugares de trabajo donde hay conflictos estructurales, ya que a veces pertenecemos a diferentes áreas, por ejemplo, área comercial y área de producción, y ustedes saben que aquí hay conflictos inherentes porque uno exige más producto y el otro exige o a veces más venta porque tiene inventarios acumulados. Y en fin, es una estrella afloje constante. Y claro, esto genera conflictos estructurales. Y el más importante de todos los conflictos que hay, porque implica todavía más, se defiende más, es cuando hablamos de valores. Es decir, recuerden que cuando hablamos de valores, significa aquello que realmente es importante para nosotros y que los honramos en el día a día acorde con las actividades que realizamos. Por ejemplo, si queremos pasar mucho tiempo con nuestra familia, pues el valor de la familia. Pero a lo mejor hay personas que se enfocan o hay personas que nos enfocamos más al trabajo. Entonces le damos más valor al trabajo. ¿Sí? Entonces puede ser que nuestra esposa quiera pasar más tiempo con nosotros, pero nosotros no le dedicamos el tiempo a ella porque estamos más tiempo en el trabajo. O también puede ser al viceversa, ¿no? Que a la mujer le guste mucho trabajar y que el hombre quiere estar más tiempo con su pareja. Y esto sucede también. Entonces, esos conflictos son los más difíciles de solucionar porque hablamos de valores. Y recuerden, con los valores tomamos decisiones importantes en el día a día, muchas veces a nivel inconsciente. Bien, otro tipo de conflictos se dan, por ejemplo, cuando hay ausencia de trabajo en equipo. La gente no sabe trabajar en equipo, es muy individualista y por lo tanto se generan conflictos. Puede haber problemas de mala comunicación generada por una mala escucha o porque no somos precisos y claros con lo que solicitamos o decimos o no somos asertivos. Y nos quedamos con aquello que nos molesta y no lo decimos, no lo mencionamos. Y claro, se va incrementando el conflicto hasta que puede llegar a explotar. Conflictos por impuntualidad, por exceso de competitividad entre los miembros del equipo o también por exceso de trabajo, porque a lo mejor ya tenemos muchísimo trabajo y nos quieren dar más. Y evidentemente no hay más horas para poder cumplir con esas demandas que nos exigen adicionales.
También tenemos conflictos, perdón, con las personas implicadas, porque hay conflictos intrapersonales, es decir, nuestros, conflictos existenciales, por llamarles así, o conflictos porque no sabemos qué hacer o no le encontramos sentido a nuestra vida. Y esto nos genera conflicto. También hay conflictos que son interpersonales, es decir, con otras personas. Y aquí, por ejemplo, viene este choque de valores, o bien esta falta de comunicación, o esta falta de escucha. ¿Ya? También hay conflictos de manera intragrupal, es decir, conflictos que se dan entre el equipo, entre los miembros del equipo. Y hay conflictos que se dan con otros equipos de la organización, que son los famosos conflictos intergrupales. Entonces, ustedes pueden apreciar en base a esto que estoy mencionando, que hay conflictos por todos lados y que la intención de esta plática es que lo sepamos manejar de una manera mucho más constructiva. ¿Qué implica que sea constructiva? Bueno, que realmente nos haga crecer más todavía de lo que hemos crecido, porque mucho de nuestro crecimiento se debe a los conflictos que hemos tenido en la vida. Claro que si los manejamos constructivamente, no destructivamente, vamos a crecer aún más de lo que hemos crecido. ¿Qué es un conflicto destructivo? Cuando las cosas las tomamos de manera personal, es decir, ese conflicto genera rencor, venganza con otra persona o con otro equipo, o también nos enganchamos emocionalmente. Y entonces esos conflictos nos hacen daño. Y hacen daño también a los demás con los que interactuamos. Precisamente, la idea de todo esto es que sepamos cómo manejar los conflictos de una manera constructiva. Bien, la sección 2, ¿se acuerdan que ya hablamos de que vamos a hablar de las diferentes secciones? Y esta sección 2 vamos a platicar acerca del impacto de los conflictos no resueltos, especialmente en dos campos fundamentales de la organización, en la productividad y el bienestar. Por ejemplo, en productividad, si no hay conflictos resueltos, pues se reduce la eficiencia. ¿Por qué? Porque los conflictos desvían la atención y el tiempo de tareas importantes, lo que lleva a una disminución de la productividad. O también hay retrasos en proyectos, porque los conflictos en el equipo son tan constantes, son tan asiduos, ¿no? Que causan desacuerdos, no fluye la información, no fluye la comunicación, y entonces se retrasan los proyectos porque no se establecen las prioridades y los métodos a seguir de una manera clara. También impacta en la productividad porque hay pérdida de calidad. Si hay tensión y falta de colaboración, ¿sí? También afecta la calidad del trabajo producido por el equipo. ¿Por qué? Porque su atención, su energía está puesta precisamente en esa tensión, en esa falta de colaboración, generando conflictos que impiden que la calidad se dé en forma óptima. Ahora, si hablamos del bienestar, que aquí también encontramos impactos de conflictos no resueltos, bueno, pues el estrés y la ansiedad se hacen mayores. Y claro, los conflictos constantes que sucede con ellos, ustedes saben muy bien, lo han vivido probablemente, es que los niveles de estrés incrementan, así como la ansiedad. Y claro, trae una disminución del bienestar entre los miembros del equipo. Baja la moral porque el ambiente es conflictivo, el ambiente no es armónico y claro, pues entonces la moral disminuye, la motivación disminuye. Y otro punto importante es que como consecuencia de estos conflictos que impactan en el bienestar, es que el ausentismo se incrementa, simplemente porque la gente, al sentirse tan incómoda, tiene tendencia a enfermarse o sentirse enferma simplemente porque no quiere estar en un equipo conflictivo, difícil, donde no hay confianza
donde hay luchas constantes y evidentemente eso trae como consecuencia que no quiere estar ahí. Bien, ahora vamos a pasar a un tema clave, que es la importancia del manejo de conflictos de una manera constructiva. Es decir, en esta sección 3 vamos a hablar de qué beneficios traería para el equipo cuando manejamos los conflictos constructivamente, qué beneficios trae para la persona, para el individuo, y qué beneficios trae para la organización. Vamos a empezar por el equipo. En primer lugar, si manejamos los conflictos de una manera constructiva, mejora la comunicación. Y cuando mejora la comunicación, se incrementa la confianza. Y cuando hay confianza, la apertura se hace más grande, ¿sí? Y los miembros del equipo se sienten cómodos expresando aquello que traen o que quieren transmitir, porque hay la confianza y apertura suficiente para que la gente se exprese y participe. Otro beneficio que trae para el equipo es que hay una mayor cohesión, porque cuando se resuelven conflictos de manera conjunta, los lazos, las emociones se aumentan con la colaboración dentro del equipo y esto impacta en la mayor cohesión. También favorece mucho la innovación y la creatividad. ¿Por qué? Porque al haber mayor confianza, mayor participación, ¿sí? Genera una fuente de ideas, ¿sí? Que evidentemente nos llevan a soluciones innovadoras. Cuando hay muchas ideas, hay un proceso que se toma en cuenta para que esas ideas se conviertan en soluciones innovadoras. Y el equipo, cuando sabe manejar conflictos constructivos, lo hace de mejor manera. Bien, ahora si hablamos de los beneficios para los individuos, pues hay muchas cosas muy importantes aquí. En primer lugar, se desarrollan habilidades para las personas. Es decir, las personas son más hábiles en la negociación y la resolución de problemas y además en temas de comunicación y de escucha. Ahí le vamos a dedicar un poquito más de tiempo adelante. La escucha es fundamental. También un beneficio para el individuo es que trae reducción del estrés. ¿Por qué? Porque el ambiente es más armónico, ¿sí? Y trae como consecuencia que se reduce el estrés y la ansiedad en el equipo. ¿Por qué? Pues porque disfrutas el momento y el lugar, ¿sí? Porque el ambiente es mucho más armónico, mucho más transparente, mucho más con confianza. Y también hay satisfacción laboral en consecuencia, porque si yo estoy satisfecho con mi equipo de trabajo y me siento cómodo, ¿sí? Entonces contribuyo más a la satisfacción que tengo en el trabajo y por lo tanto mi compromiso en la organización y con el equipo es muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque estoy a gusto, la gente me toma en cuenta, soy tomado en cuenta, soy reconocido, contribuyo al reconocimiento de los demás y esto genera pues mayor satisfacción laboral. Ahora, si nos vamos a los beneficios para la organización que trae el manejo de conflictos constructivos, pues evidentemente impacta mucho más en la productividad, se mejora la productividad, ¿sí? ¿Por qué? Porque los equipos con menos conflictos o con conflictos, un manejo de conflicto constructivo, tienden a ser más eficientes y productivos. Y además, otro punto esencial para la organización es que se retiene más al talento, porque crea personas más leales a la organización. Porque la gente no quiere irse de la empresa porque se siente con bienestar, se siente en un ambiente más armónico y en consecuencia disminuye la rotación del personal. ¿Sí? Y esto trae como consecuencia pues una reputación positiva en el medio porque los propios colaboradores que trabajan en esos equipos, en su ambiente social, van a recomendar trabajar en esa empresa. ¿Por qué? Porque en esa empresa los conflictos se manejan de manera constructiva con todos los beneficios que trae como consecuencia este manejo. Bien. Ahora, en esta sección vamos a tratar, recuerden, ya la sección 4, vamos a trabajar un poquito
con las estrategias que hay que seguir para manejar los conflictos de una manera constructiva. ¿Se acuerdan que mencioné la escucha activa? Es una principal. ¿Por qué? Porque recuerden que la escucha activa implica no solamente escuchar las palabras que dice la persona o las personas, sino lo que hay atrás de que lo que está diciendo, es decir, qué emociones hay, qué valores hay, qué intereses hay, acorde con lo que la persona está expresando. Además, ponemos atención al lenguaje no verbal, que es clave en la comunicación, ¿sí? Y también ponemos atención al tono, volumen y ritmo de la voz, así como a la corporalidad de la persona, a la sonrisa, a la mirada. Todo eso es parte de la escucha activa. La idea es que nos centremos en la persona y lo que nos dice la persona o las personas con las que estamos hablando, para que de esta manera nuestra escucha sea mucho más ampliada y sepamos entender qué sucede realmente y qué quieren las demás que nos rodean. De esta forma podemos comunicarnos mucho mejor porque sabemos exactamente de qué se trata lo que nos dice. Generamos más empatía cuando escuchamos. Cuando escuchamos de manera activa, validamos lo que las personas nos dicen. Y eso trae como consecuencia que la persona se sienta bien porque es escuchada. De ahí la importancia de la escucha activa. También, de una escucha activa, pues hay una comunicación más abierta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la confianza se incremente. Cuando la confianza es mayor, la calidad de la comunicación se hace mayor. Si no hay confianza, no hay comunicación. Y mucho de la comunicación, mucho de la confianza se da en función a la escucha activa que realizamos. También es importante tomar como estrategia lo que se conoce como la resolución colaborativa. ¿Qué es la resolución colaborativa? Es en crear a través de lluvias de ideas, ¿sí? Diferentes opciones para darle solución a problemas. Hacer un análisis de estas opciones, escoger la mejor de ellas, tal vez combinarlas con otras de las opciones para que obtengamos una tercera opción, que sea una combinación de estas dos, y entonces hacer un plan de acción para aterrizar en la práctica. Es la metodología que sigue la resolución colaborativa, que ya veremos algunos ejemplos un poco más adelante. Pero es una estrategia muy importante que hay que seguir si queremos solucionar los conflictos de una manera constructiva. Otro punto esencial es que hay que enfocarse en los problemas y no en las personas, porque hemos dicho ya en ocasiones anteriores que es muy importante que seamos muy duros con el problema, pero suaves con las personas. De esta forma podemos mantener discusiones productivas, porque claro que hay que favorecer el conflicto, pero siempre tomando en cuenta que debe ser manejado constructivamente, porque el conflicto nos hace crecer. Que esto quede muy claro para todos y para todas. El conflicto nos hace crecer y no hay que tenerle miedo a enfrentar el conflicto, a vivir conflictos. ¿Por qué? Porque son fuente de detonación para mejorar la productividad y el bienestar de las personas. Y mejorar las relaciones interpersonales, que son fundamentales para un ambiente de más confianza y de más colaboración. También otra estrategia fundamental para el manejo del conflicto constructivo es saber negociar donde todos ganan y saber generar compromisos en función de esta negociación con acciones específicas y concretas que se puedan medir objetivamente cuando implementan a la práctica. Es decir, encontramos compromisos, definimos compromisos que hay que aterrizarlos en la práctica y hay que medirlos con indicadores muy claros, muy objetivos. Ok. Bueno, ahora vamos a llegar a la parte quinta, que ya sabemos cuáles son las estrategias, pero hay que establecer la manera de cómo implementarlas cuando hablamos de los conflictos constructivos en el equipo. ¿Qué hay que hacer primero para implementarlas bien? Es crear normas y procedimientos muy claros. Recuerden que hay que definir procesos, hay que estar revisándolos constantemente porque siempre se pueden mejorar. Para eso hay tecnologías en la Internet donde podemos aprovechar
esos softwares que nos ayudan a establecer, realizar los procesos y los procedimientos y las políticas para que estén muy claros y todo el mundo tengamos que saber hacer en ciertas circunstancias de una manera muy clara y muy detallada. También es importante que utilicemos ejemplos prácticos y casos de estudio que nos ayuden a implementar estas estrategias. Por ejemplo, vamos a hablar de que una empresa, ¿sí?, está trabajando con un proyecto de marketing. Y una parte del equipo de marketing, ¿sí?, tiene conflictos sobre la dirección creativa de una campaña publicitaria. ¿Por qué? Porque algunos miembros quieren un enfoque mucho más tradicional y otros que prefieren una estrategia más audaz, más innovadora. Ahora, si aplicamos la relación colaborativa, que es parte importante de la implementación de las estrategias de equipo, es que el equipo puede organizar una sesión de lluvia de ideas donde todas las propuestas, ¿sí?, son bienvenidas. Recuerden que no hay que hacer juicios cuando hablamos de una tormenta de ideas y dejar que todo fluya, porque después viene el proceso de seleccionar las mejores, ¿sí? Se votan por las mejores ideas y se combinan elementos de ambas estrategias, tanto la tradicional como de la innovadora, ¿sí? Y entonces la estrategia o la tercera versión, producto de estas dos, ¿sí?, genera estas actitudes innovadoras o ideas innovadoras, pero también ideas respetuosas con las tradiciones de la empresa. La clave es, cuando hablamos de una resolución colaborativa, es que se tomen en cuenta todos los puntos de vista de las personas, que se escuchen, porque quieren ser miembros o parte de eso que se está haciendo, porque sienten que forman parte de este proceso. Otro ejemplo es cuando hablamos de la división de tareas. Por ejemplo, en una startup tecnológica, un equipo enfrenta conflictos recurrentes porque tiene dificultades sobre la distribución de las tareas y responsabilidades, lo que causa frustración y retrasos como consecuencia. Si aplicamos la resolución colaborativa, consiste, en que el equipo se reúne para discutir abiertamente las preocupaciones de cada miembro del equipo, de tal forma que en función de eso que hemos escuchado, eso que nos han dicho, se crea un plan de distribución tomando en cuenta todos estos comentarios, basados en las fortalezas y preferencias de los diferentes miembros del equipo, ¿sí? Y se encuentra en consecuencia futuras asignaciones con procedimientos muy claros y en consecuencia la comunicación mejora y el equipo de trabajo lo hace de una manera más eficiente. ¿Por qué? Porque fueron tomados en cuenta en aquello que pedían, en aquellas fortalezas que tenían y aquello que prefería cada uno de ellos. Claro que a veces no puede ser totalmente la preferencia o la fortaleza de las personas, pero por lo menos aceptan el reto de mejorar eso que les hace falta y están dispuestos a trabajar con aquello que se les asigne porque fueron tomados en cuenta. ¿Sí? Otro caso interesante es que la empresa XYZ, vamos a llamarla así, que es una gran corporación multinacional, implementará un programa de formación de manejo de conflictos para todos sus equipos. Al hacerlo, al implementar este programa de formación del manejo de conflictos, ¿qué sucedió? Fíjense, los conflictos internos que había anteriormente, antes de este proceso, generaban un alto nivel de rotación. Y claro, cuando la gente, hay mucha rotación, baja la moral, porque se va gente que tú aprecias, que tú estimas, y claro, trae como consecuencia falta de motivación. ¿Qué se ganó con este proceso?
que la empresa fortaleciera el manejo de conflictos constructivos y, claro, impactó positivamente en la rotación del personal y afectó positivamente el clima laboral y, por lo tanto, se convirtió en más armónico y, en consecuencia, generó más productividad. ¿Ok? Bien. Y ahora en esta fase vamos a hablar de las herramientas y recursos recomendados. Ya hablamos de estrategias y la forma en cómo implementarlas. Ahora vamos a hablar de herramientas que les pueden ser útiles en este proceso del manejo de conflictos constructivos. Vamos a hablar primero de la mediación interna. ¿Qué es esto? La idea es que se entrenen a miembros del equipo en mediación. Cuando hay algún conflicto, que sepan mediar entre los miembros involucrados en ese conflicto para generar una tercera versión producto de las dos. Es decir, la primera del miembro que tuvo conflicto con la segunda del miembro que tuvo conflicto, de tal forma que cada quien da su versión, ambas son legítimas, y la tercera versión se construye en base a las dos que dio cada uno de ellos. Y esa tercera versión se construye entre ambos. Y es una forma de manejar los conflictos de manera constructiva, de manera interna. Otro es siempre utilizar tecnología, sobre todo para medir el clima laboral. Si se puede de manera tiempo real, sería fantástico. Nosotros en CAT, en el Centro de Aprendizaje Transformacional, tenemos una alianza con una empresa española que se llama Happy Force, donde a través de una aplicación en el teléfono celular que se conecta con una plataforma, podemos saber cómo es el ambiente laboral en el día a día y en tiempo real de toda la organización. Y esto es muy útil porque podemos tener en cuenta dos indicadores fundamentales. Primero, el índice de felicidad que existe en esa organización. Y por el otro, qué tanto está dispuesto la persona que trabaja en la organización para recomendar a la propia organización. Esto es en su medio social, favoreciendo que llegue nuevo talento. Bien, esto es clave y es un seguimiento constante el que se hace con esta plataforma. Otra es la integración de equipos. Otra herramienta muy poderosa es la integración de equipos, utilizando metodologías para realmente lograr una mayor confianza entre los miembros del equipo, que es parte fundamental que primero se conozcan ellos mismos y conozcan a los demás. Y en este caso nosotros aplicamos a través de la PNL el método o las encuestas de metaprogramas o estilos de pensamiento, donde se identifican claramente cuáles son los que tengo, cuáles son los que tienen los diferentes miembros del equipo, para que en base a esos metaprogramas yo me comunique con esas personas de una manera más clara, más armónica, porque ya sé cómo piensa y qué hay que decirle acorde con esos metaprogramas y la forma de cómo decírselo. Y esto evidentemente favorece la comunicación, favorece la negociación, favorece el feedback, ¿sí? Y claro, también es muy importante tomar en cuenta que después de esto, el equipo tiene que tomar acciones a través de decisiones, planes de acción y dirección. Y de esta forma, la confianza se recupera. Recuerden que cuando hay temas abajo de la mesa, ¿sí? Hay que sacarlos, que sean públicos, para que entonces sepamos cómo mejorar esos conflictos y que se restituya la confianza. Cuando se restituye la confianza, la comunicación se incrementa notablemente, la relación mejora ostensiblemente y permite entonces que la colaboración sea mucho mayor entre los equipos o en el equipo mismo. Bien, también es fundamental dentro de estas herramientas que tengamos una cultura de feedback. Hay que saber cómo retroalimentar. Y hay técnicas específicas, una de las 4 Cs, donde en base a estas 4 Cs podamos retroalimentar de una manera mucho más objetiva, basado en hechos, no metiéndonos con la identidad de la persona, ni juzgándola, ni interpretándola, sino que hablemos muy objetivamente de lo que está sucediendo, dando esta información acorde con el contexto y el lugar, acorde con el comportamiento que observamos,
de esa persona que no es un comportamiento que hace bien a los demás ni a él mismo o a ella misma, las consecuencias que trae este comportamiento y, claro, la continuidad a través de ideas de mejora que la propia persona aporte. Y con esto es una manera muy efectiva para dar feedback, que es muy necesario, como ustedes lo saben, para hacer que la productividad, la eficiencia, la efectividad se incremente notablemente. Si tenemos una cultura de feedback de manera formal o informal, viene un mayor bienestar, una mayor felicidad y una mayor productividad en consecuencia. Y también, por último, como herramienta, hablamos de plataformas que nos ayuden a gestionar proyectos. Herramientas como Trello, como Asana o Monday.com nos ayudan a que haya una mejor organización porque todos sabemos qué tiene que hacer cada uno, qué está haciendo cada uno, y esto se hace en tiempo real, qué información falta, cuál está retrasada, cuál va bien, de tal forma que tengamos todos una idea clara de lo que está sucediendo en este proyecto. Y recuerden que lo importante de un proyecto es entregarlo a tiempo y hacerlo de manera más eficiente y efectiva posible. Y estas herramientas nos ayudan. En conclusión, amigos y amigas, recuerden que es muy importante que nos quede claro que los conflictos van a seguir existiendo, son parte de la naturaleza humana, parte de las organizaciones en las cuales estamos laborando y que el conflicto va a ser inevitable. La intención de todo esto es que lo sepamos manejar de una manera totalmente constructiva, ¿sí? Ya vimos también la importancia de que si hay conflictos no resueltos, cómo impactan en la productividad y el bienestar. También la importancia de gestionar los conflictos de una manera constructiva, cómo impactan en los equipos, en los individuos y en la organización. ¿Qué estrategias hay que seguir para que podamos, nos ayuden a lograr que esos conflictos se manejen de manera constructiva? Que realmente implementemos estrategias en base a la resolución colaborativa para que se aterricen en la práctica diaria. Y finalmente tenemos recursos y herramientas que nos ayudan precisamente a que esos conflictos se diriman de una manera mucho más constructiva y en beneficio de todos los involucrados. Como siempre, es un placer estar con ustedes y nos vemos en la próxima. Mucho éxito. Hasta luego.